Ok, ¿cuál es tu duda? No es como ningún ejercicio en particular, es si el examen va a ser solo de ejercicios o también va a tener como marque con X y cosas así. Mm, Marca un X, así como no. Lo que tiene examen es una parte como conceptual, que son preguntas parecidas a las que yo les dejé en los recomendados, que son del libro, eh, como los que están al final de cada capítulo, antes de los problemas. Ah, ok, ok. Como respuesta corta, digamos. Sí, básicamente. Ok, ok. Ah, profe, ¿y cuántos ejercicios van a hacer o no nos puede decir? Estoy entre 3 o 4. Depende de cómo los acomode, qué tan largos terminen siendo. Porque si tampoco puedo hacer un examen demasiado largo porque no me daría chance de revisarlos, porque son un montón. Ok, gracias. Sí, eh, ¿alguien tiene dudas sobre un ejercicio en particular? Profe, yo, bueno, vi el video que usted subió de la clase de ayer, de repaso, Ujú. y noté que, bueno, usted comentó como que podría explicar el 44, que creo que es el último de la tarea, si no me equivoco. Ajá, sí, es exactamente lo pensaba hacer hoy. Ah, ok, Que no, entonces no súper lo bien. pudieron hacer. Es bonito. Es que, bueno, al menos en mi caso, la mayoría que he hecho, bueno, no son como ese, entonces no sé si ese tiene algo en especial que tal vez nos pueda servir bastante para el examen. Sí, ese, lo que me gusta es que es un poquito diferente en lo que piden, pero se plantea muy parecido. Entonces, me gusta mucho porque es como les da como una forma distinta de pensar. Entonces, por eso lo pongo. Quería un poco ver cómo va esta encuesta. Ya casi puedo responder. Aquí hay alguien que marcó que prefiere examen el jueves. Yo. Y ¿es porque no puede del todo si lo dejo el viernes o simplemente porque le queda más cómodo? Me queda mucho más cómodo el jueves. Pero ahí vi que hay un montón de gente que lo prefiere el viernes, entonces sí, no importa. Ok, sí, no, es que yo también prefería dejarlo el viernes como para que tuvieran un poquito más de tiempo para estudiar y para que tengan chance de hacer la tarea y después este, concentrarse solo en el examen. Entonces, sí, sí me parece que seguramente lo hago el viernes, pero quería ver si alguien en serio tiene como el todo, no puede. Pero Profe, bueno. ¿y sería el viernes, digamos, de qué hora a qué hora? Mi idea era dejarlo más o menos como el viernes temprano, como a las 9 10 de la mañana, y que lo tengan que entregar, digamos, el sábado, 36 horas después, básicamente. O sea, si lo dejo a las 9 sería hasta el sábado a las 9 de la noche, o si lo dejo a las 10 sería hasta el sábado a las 10 de la noche. Ah, ok, ok. Profe, que acaba de explicar es que me vengo conectando. En la cuestión con la fecha del examen, que parece, por lo que han respondido la mayoría, que será para el viernes. Y con un día de tiempo igual. Sí, el tiempo serían, eso que está diciendo, es que mi idea era dejarlo con 36 horas de tiempo. Por si alguien tiene chance de hacerlo ese mismo día en la
tarde, noche, o tal vez el día siguiente en la mañana, o si no el día siguiente en la tarde, noche, para que tengan opciones. Realmente el examen no es como tan largo que les va a tomar todo ese tiempo, simplemente quiero como que todos tengan chance de sacar un rato eh, en el transcurso de ese tiempo para sentarse a hacerlo con calma. Entonces, sí, mi idea era 36 horas. Profe, el examen, ¿para cuántas horas está previsto? ¿Cómo? Para desarrollarlo, ¿en cuántas horas está previsto? Ah, eh, y los que yo hacía usualmente eran para hacerlos en la misma clase en 3 horas. Este, algunos terminaban que como la hora y 40 minutos, otros tomaban todo el tiempo, pero sí que no eran 3 horas, por aquí lo tengo, me parece que eran como 2 horas y algo. Pero digamos que unas 4 horas de fijo les da tiempo de hacer todo así a lo sumo, así como lo máximo, máximo. Ok, gracias. Este, de nuevo pregunto, ¿alguien tiene dudas, los que se acaban de conectar con algún ejercicio en particular? Bueno, está bien. Entonces, vamos a ver. Aquí tengo, ya casi les comparto pantalla. A ver si se me olvida menos que ayer. Aquí tengo todos estos. Sí, ayer vimos uno de vectores, dos de proyectiles y uno de fuerzas. Entonces, hoy me gustaría ver más que nada el último tema, el de fuerzas, que es como lo más nuevo, lo que menos han tenido chance de ver, y también es como el tema más eh, complicado, por decirlo de una manera, nada más porque tienen que hacer como más pasos para resolver cada ejercicio y tienen que hacerlos todos relativamente bien, si no, no les sale. Entonces, vamos a ver. Profe, ¿podría ser uno de este último tema con la misma dificultad de extensión que como van a hacer en el examen? Sí, pero digamos, si ven ayer uno como... Sí, estos son relativamente cortos los que hice ayer, pero tal vez en clase yo hice uno de un proyectil que se lanza de un edificio. Algo así, tal vez como más estructurado paso por paso y con alguna pregunta más al final de que, qué pasa si cambia tal cosa o si el ángulo hubiera sido distinto, algo así, que no tienen que volver a calcular todo, nada más como analizar la respuesta y ver cómo cambia. Más o menos como por ahí iría la extensión, pero aquí hay varios que son así en la tarea déjenme ver el 54. Hagamos ese primero, ese es el que quiero hacer hace rato.
Ok, entonces, esto, me toque que esta cosa se me... Ok, parece que no hace falta hacer un cuadro, no vamos a ver el mismo. Vamos a ver. Está allá. Entonces, este dice, un bloque de 3 kilos de masa es empujado contra una pared por una fuerza P que tiene un ángulo con la horizontal, como se muestra en la figura. Aquí está la figura para que puedan ver claro. El coeficiente de fricción estática entre el bloque y la pared es 0.25. Determine los valores posibles para la magnitud de P que permiten al bloque permanecer fijo y describa qué sucede si P tiene un valor mayor o si es más pequeño. Y ven, este es el tipo de pregunta que a mí me gusta poner. Repita los incisos A y B suponiendo que la fuerza forma un ángulo de 13 con la horizontal en vez de 1,50. O sea, es mucho más casi que horizontal. Entonces, primero que nada, viendo esto, eh, ¿ustedes qué piensan que es lo que hay que hacer primero? Quizá colocar las fuerzas y, bueno, sí, colocar todas las fuerzas que influyen, profe. Ok, el diagrama de cuerpo libre, exactamente. Por esos ejercicios, eso siempre es importantísimo. Entonces, vamos a ver. Y el dibujo está aquí. Este dibujo está perfectamente bien hecho. Entonces, eh, igual, yo voy a hacerlo aquí rápidamente, así como más sencillo que se pueda. Esto, esto y con fuerza. Esta, y forma un ángulo. Está, vale, ahí sí. Entonces, nada más me están dando una masa M, que me dice que es gramos, después se le llama P, y me está dando este ángulo. Yo le- Sí, ok, cierto, esto. Entonces, ¿cómo se ve este diagrama?
está el peso, ¿cierto? Esta dijimos que siempre va a estar. Esta fuerza P está siendo aplicada al bloque, viene así. Y bueno, esta fuerza, ¿qué es lo que hace? Realmente esta fuerza termina teniendo ven que esta fuerza, lo que podemos hacer para tratarlo más sencillamente es hacer esto. La separamos pues, sí, entonces voy a verlo así. Entonces, esta componente viene acá, actúa hacia arriba, ¿cierto? Y esta componente es como si estuviera acá. Bien, entonces, esta fuerza cierra como así. Y, pues, no, sí, ok. La voy a poner acá. Nada más es esta fuerza con las componentes. Esto, sí. Entonces, sí, en vez de poner, o sea, lo que estoy haciendo aquí nada más es, en vez de dibujar esta fuerza así, la separé en dos componentes para ponerlas en el diagrama. Entonces, ahora sí, aquí está la superficie, ¿cierto? Entonces, eh, esto lo hice porque aquí se ve más claro. O sea, aquí está la superficie y está esta fuerza acá. Tiene que haber una normal que hace esto, ¿cierto? Y esto lo voy a poner aquí. Oh, este. Hay otra cosa. Hay una fuerza de fricción, ¿cierto? Pero, o sea, esta fricción, ¿hacia dónde debería ponerla? ¿Hacia dónde apunta? La fricción, en general, ¿hacia dónde apunta? Siempre. ¿Cuál es la que no falla?
¿no? Vean, recuerden que la fricción, la manera más confiable, que nunca va a fallar de recordar y apuntarla bien siempre es esta. La fricción apunta en la dirección opuesta al movimiento. Entonces, tenemos una fricción, pero para saber a dónde apunta tenemos que determinar hacia dónde va el movimiento. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Dice, determine los valores posibles para la magnitud de P que permiten al bloque permanecer fijo. O sea, ¿entienden qué quiere decir esto o no? Es decir, aquí tienen este bloque. Está pegado contra la pared y esta fuerza es lo que lo sostiene contra la pared. Ese contacto genera la fricción. Sí, pero entonces, digamos, vean que realmente hay que pensar un poco antes en la B. ¿Qué sucede si P tiene un valor mayor o uno más pequeño? Estamos buscando los valores que le permiten estar fijo. Entonces, ¿qué pasa fuera de ese rango? De esos valores. Por ejemplo, si P fuera más pequeño que lo que encontramos acá, ¿qué va a ocurrir? Bueno, esta fuerza está acá, teniendo el bloque contra la pared, pero no alcanza la cantidad de fuerza para sostener el bloque. El bloque se va a empezar a deslizar hacia abajo. ¿Cierto? ¿Tiene sentido? Al mismo tiempo, si esta fuerza fuera muy grande, no solamente va a sostener el bloque contra la pared, lo va a comenzar a empujar hacia arriba, ¿verdad? Entonces, vean que esto es lo que me están pidiendo realmente. Encontrar esos valores de P a donde la fuerza ni lo empuja hacia arriba ni lo deja caer hacia abajo. Y ¿qué es lo que está evitando que se mueva a lo largo de la pared esta fuerza? Bueno, pues tiene que ser una cosa claramente, ¿cierto? Tiene que ser la fuerza de fricción. Estamos haciendo un ejercicio que tiene exactamente esta situación. Sí, recuerdan que ustedes tienen un objeto y le aplican una fuerza, pero esa fuerza no es suficiente para generar movimiento. Pero igual hay fricción, está la fricción estática, que de hecho es la que está evitando que ese movimiento ocurra, porque esta fuerza de fricción estática lo que hace es esto. Ustedes aplican una fuerza, aquí es la tensión, ven, este eje X es la tensión, y conforme ustedes aplican esa fuerza de tensión, esta fuerza de fricción estática, lo que va a hacer es hacerse igual. Ven que esto es una identidad, sí, si esto aquí vale 5, esto aquí vale 5, si esto aquí vale 10, esto aquí vale 10. Entonces, esta fuerza de fricción lo que está haciéndose igual a la fuerza que ustedes le aplican. Está haciendo igual a la fuerza que ustedes le aplican, de manera que entonces el total es 0, ¿cierto? Y esa situación ocurre en esta curva a lo largo de todo esto hasta que llegamos a cierto punto. En este punto, de repente hay movimiento, ¿sí? Ya la fuerza de fricción no puede hacerse más grande, alcanza el valor máximo. ¿Lo ven? Esta fricción estática se va haciendo más grande conforme le aplican fuerza, pero tiene un límite, ese límite es este valor, el máximo. Después de ahí ya hay movimiento y lo que entra en juego es la fricción cinética. Entonces, este ejercicio nos está pidiendo evaluar este rango, ¿cierto? Donde aplicamos una fuerza y la fricción estática responde. Entonces sería esto de acá. Vamos a
ejercicio pide es esto. Es la fricción estática. Y tiene ese valor máximo. Sí. Nos están pidiendo encontrar esto. Pero entonces ocurre algo. No podemos realmente hacer un solo diagrama. Ocupamos dos. Y no sé si ven por qué o no, pero si no, ya no. Sí. Esto acá, lo voy a dejar por acá y si puedo. Estos dos. Entonces ponemos así para ver. Okay. Entonces, es lo que me están pidiendo, ¿verdad? ¿Y cómo lo considero? Bueno, vamos a ver. Hay que hacer los dos casos. ¿Dónde está el límite? Que la fuerza es apenas suficiente para sostenerlo. O sea, que si fuera más pequeña, se empieza a caer el bloque. Y después, ¿cuál es el límite de lo más grande que esto puede ser? O sea, que si es más, o sea, si la fuerza es mayor que la que yo calculo, se empieza a mover hacia arriba. Porque recuerden esto, ay, no se ríe, era esto. Recuerden esto, la fricción se opone al movimiento. Y también es al movimiento inminente. O sea, aquí si están jalando el bloque hacia la derecha, la fricción estática siempre va a estar hacia la izquierda. Sí, porque el movimiento que quieren hacer es hacia la derecha. Entonces aquí, vamos a ver, digamos que estamos en el caso más pequeño. Entonces, bueno, eh, para empezar, si fuera el caso, o sea, solamente así sin calcular nada, yo ya sé, o análisis, digamos, y la suma de estas fuerzas tiene que ser hacia abajo el total, ¿cierto? Porque si se está cayendo, no puede ser que una fuerza neta hacia arriba, tiene que ser que la fuerza neta es hacia abajo, de cierta manera. No se va a caer si la fuerza hacia arriba es mayor que la hacia abajo. Entonces, cuando se va a caer, ¿verdad? Lo que tenemos es esto. La fricción ahí apunta hacia arriba, porque el bloque se quiere caer. Entonces la fricción apunta hacia arriba, pero cuando se está a punto de subir, más bien cuando de ahí las fuerzas tienen que ser al revés, tiene que ser que la mayor fuerza esté hacia arriba, porque no va a estar subiendo si el total de la fuerza está hacia abajo, ¿cierto? Entonces en ese caso, el movimiento es hacia arriba y la fricción estaría apuntando opuesta hacia abajo. Entonces, ¿sí entienden esta diferencia? ¿Y por qué hay que hacer los dos casos? ¿Dónde está? Este. Entonces, vamos a ver. Tenemos, esto acá es P, esto acá es el P. Sí, sí. Entonces, ahora sí, vayamos quitando todo. Ahí. Este es el peso. Esta es la normal. Esta es la fricción, que es la estática. Ahora aquí lo mismo. Este es el peso.
Esta es la normal. Esta es la fricción estática. Y estas dos, recuerden que son los componentes de P. ¿Cómo le llamamos? Puede ser simplemente, vamos a ver, el movimiento es hacia arriba y abajo, entonces le puedo llamar a esta la componente de P perpendicular al movimiento. Y esta es la componente de P paralela al movimiento. Sí, nada más para poner algo aquí que quede claro. Aquí sería la... Ok, ahora sí, ya tenemos los dos casos. Ahora lo que falta es calcular cuánto vale cada una de esas fuerzas y hacer la sumatoria para ver qué da. Entonces, lo primero que ocupamos son estas componentes de P. Sí, ¿cuánto valen? ¿Alguien lo quiso calcular ya? Nadie se quiso adelantar. Vamos a hacer todo aquí como hacerlo. Ok, sí. Recuerden, para calcular componentes, lo que hacíamos era dibujar el triángulo. Y voy a dibujar este porque este me sirve porque este es el ángulo que me están dando. Sí. Entonces, eh, vamos a ver. Esta de acá es P y esta es P paralela y P perpendicular. Entonces, vamos a ver. De aquí, ¿sí lo ven o no? P perpendicular, ¿cuánto vale? No, todo esto es P, ¿verdad? Entonces, esto vale P y vean que este es el adyacente a ese ángulo. Entonces sería coseno. Y esta otra es opuesta. Ángulo. Entonces, sería, ¿verdad? P por el seno del ángulo. Sí, simplemente las componentes. Entonces, ¿qué más podemos calcular a partir de aquí? Uy, disculpe un momento. Ok. Eh, Vamos a ver, con esto, bueno, ya podemos trabajar tal vez bueno, suma, pero ustedes ya saben, ¿verdad? Que esta normal y estas se tienen que cancelar, ¿cierto? Igual lo pueden hacer. Vean que tenemos esto. Y, bueno, ya puedo hacer esto. Si ocupo un poquito más. Entonces, estamos haciendo esto. Sí, entonces, en X,
tenemos esto, ¿verdad? Sí, pero el movimiento es todo en Y. Entonces la aceleración en X es igual a cero. Entonces esto es igual a cero. ¿Y cuáles son las fuerzas aquí? Bueno, vamos a ver, yo puse ya y está acá igual a cero. Sí, o sea que N es esto. O sea que la normal vale, ¿cierto? Y ahora, este, sí, sí, sí. Eso sería todo lo que hay que hacer en X, ¿verdad? No hay nada más que hacer. Entonces, vamos en Y. En Y tengo esta, esta y esta. Y es igual a la aceleración en Y. Pero, ¿cuánto es la aceleración en Y? Bueno, justo estoy calculando el caso donde el bloque está fijo, ¿cierto? O sea, que no se mueve ni en X ni en Y. Entonces, realmente estoy calculando esto, ¿verdad? También. Y teníamos entonces esto, es esto que apuntan hacia arriba, menos esto, es igual a cero, ¿cierto? Y acá tenemos, vamos a ver, esta era con el cero. Esto es el coeficiente que me están dando, por igual, y esto lo puedo pasar acá. Entonces, esto sería así. Me están preguntando exactamente el valor de P, ¿verdad? Ven que esa es la pregunta. La magnitud de P. Entonces, el peso simplemente es, ¿verdad? Sería menos esto. N valía P. Pues N. Entonces tal vez me adelanto un poquito a pasarlo acá. No importa, lo voy a pasar allá. Voy a sacar P al factor común. Sería P, seno, más esto, coseno. Y finalmente, si despejo todo, me queda que P es MP sobre coseno más el coeficiente por sobre seno
más el coeficiente punto cero. Sí. Sí. ¿Y cuál es un chequeo importante cuando hagan este tipo de ejercicios? Bueno, que las unidades calcen. O sea, en específico, P es una fuerza, tiene que tener unidades de fuerza. Aquí tengo unidades de masa por unidades de aceleración. Eso queda, vamos a ver, masa por aceleración. Kilogramos por aceleración. Y abajo, ¿qué tengo? Eso no tiene unidades. El coeficiente es un número sin unidades y coseno tampoco tiene unidades. No tengo unidades. Y masa por aceleración era newtons, ¿cierto? Entonces, ¿qué? Vamos a poner aquí. Sería metro por segundo cuadrado de la aceleración. Y esas son las unidades de newtons, masa por aceleración, kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Esas son las unidades de los newtons. Y entonces termino con esto. Esto aquí, que ya sé que tengo que ir. Estas son, dijimos, esto eran las unidades de P. Y lo que queríamos era eso, que P tuviera unidad de fuerza, ¿verdad? Entonces, por lo menos no estoy diciendo que la fuerza son 20 kilos por segundo, algo que así que no tenga sentido. Sí, siempre asegúrense que por lo menos la respuesta que tengan tenga las unidades correctas, porque si la respuesta que tiene unidades incorrectas, de fijo hicieron algo mal. O sea, de fijo. Pero si tiene unidades correctas, se pueden sentir un poquito más tranquilos, por lo menos. Entonces, esto es el valor mínimo. Ahora calculemos el máximo. Sería hacer esto. Y bueno, vean aquí. Esto es en X, también da 0. Sí, es igual que el caso anterior. Y si hacen todo, van a terminar con la misma conclusión, que N es igual a P coseno. Esto es desde el dibujo, se nota que es exactamente igual que acá, entonces no hace falta que lo calculen todo. En Y sí, porque Y fundamentalmente cambió. Vamos a ver cómo. Yo tengo esto es masa por aceleración en Y, sigue siendo 0. Pero ahora tengo este para arriba y estos dos para abajo, entonces sería algo así. Sería este menos este menos este. 0, ¿cierto? Y los puedo sustituir por lo que valen. Este sería P, el seno del ángulo. Esto sería el coeficiente N, y esto es igual al peso. Y, bueno, aquí sí recuerdo que N va con P, entonces no voy a cambiar. Esto es S, P, seno. Es igual a M, G. Y si saco P a factor común, queda esto.
Y si despejo, finalmente termino con en- tenemos seno del ángulo menos coeficiente por coseno. Y de nuevo, revisan las unidades, unidades de fuerza. Aquí abajo no hay unidades. Ok, eso tiene unidades de fuerza. Entonces, por lo menos estoy seguro que estoy respondiendo que la fuerza es algo que tiene unidades de fuerza. Entonces, este es el máximo, ¿verdad? Este es el mínimo. Este es más grande que este. ¿Sí o no? Bueno, vamos a ver. Arriba tiene lo mismo. Abajo, este tiene suma, este tiene resto. O sea que este número que está aquí abajo es más grande que este número que está aquí abajo, ¿cierto? Entonces estoy dividiendo lo mismo entre un número más grande, este es más pequeño. Aquí estoy dividiendo lo mismo entre un número más pequeño, este es más grande, ok. Este es el máximo, este es el mínimo, que era exactamente lo que quería, lo calculé bien. Ven, ese tipo de cosas son las que pueden revisar para asegurarse que su respuesta les haya dado bien, que no hayan cometido un error ahí en algún lado que se confundieron. Entonces, bueno, podemos meter datos para calcular cuánto vale. Este, sí, vamos a ver. Entonces, P mínimo. Y esto acá. Tengo 3 por 9.8 sobre 150 más 0.25 por 150. Me está dando 31.7 metros. Y hago lo mismo. 3 por 9.8 sobre seno menos, nada más cambio el menos. Me da P máximo es 8.6 newtons. Ok. Entonces, si quiero responder como yo lo pongo, puedo ponerlo así. Sería sí, ellos lo preguntan así. Eh, entonces, aquí me dice P tiene que ser mayor que esto, pero menor que esto. Y yo no, o sea, realmente esta parte, que tal vez algunos esté preguntando, si es mayor, igual o mayor, no importa, ese es el detalle.
¿verdad? Se supone que la estática puede alcanzar ese valor. Entonces aquí aparece así. Entonces lo pueden poner como mayor igual y menor igual. Pero tampoco se va a poner malo porque se les olvide el menor igual. O sea, no, no es ese tipo de curso, ¿ok? Nada más lo pueden poner o no lo pueden poner. El punto es que encontramos el rango, sí. Yo ya sé que si P vale 35 newtons, el bloque va a estar quieto, ¿verdad? Y eso es lo que quería saber, a fin de cuentas. Entonces, hasta esta parte, ¿tienen dudas? No, profe. Ok, perfecto. Vamos a ver. La otra parte, ¿verdad? Decía, ¿qué pasa si P es más pequeño o más grande? Entonces, si P es más pequeño que esto, ¿qué pasa? Se va a caer. Exacto, se desliza hacia abajo. En cambio, si P es más grande que esto, Entonces se desliza hacia arriba. se desliza hacia arriba, exactamente. Y luego me preguntan, y vean esto, repita A y B, suponiendo que la fuerza normal, que la fuerza forma, perdón, un ángulo de 13 grados. Bueno, si ustedes quisieron empezar a escribir números desde acá, está bien, pueden, pero vean que aquí ya perdieron la conciencia de dónde estaban los ángulos. En cambio aquí, como lo hice yo, ahora no tengo que volver a hacer todo, ya tengo la respuesta para cualquier ángulo. Entonces, vamos. Sí, esto es A. Esto es B. Yo, Vista, se responde. Rápido y conciso, nada complicado. Y la C dice, cita, horas de 13 grados. Bueno, como yo lo hice así, ¿sí? Este. Si citas de, ay Dios, eso no. Si de 13 grados, bueno, nada más lo voy a sustituir aquí. Pero 9.8, 3, para seno de 13, más 0.25, seno de 13. Y antes de responder intuitivamente, ¿ustedes qué creen que pasa si el ángulo es menor?
¿Qué ocurre? ¿Se ocupa más o menor fuerza? Y menos. Me está dando así. Vamos a ver qué está pasando aquí. Si este ángulo fuera más pequeño, esta componente de acá, la perpendicular, se hace más grande, ¿cierto? Eso sería como tener esto más inclinado. Entonces esta es la que queda más pequeña, la paralela del movimiento. Sí, sería que sería esto. Sería como así, digamos. Pues vean que queda. Está muy grande. Está muy pequeña. Entonces, me da este resultado, pero esto me está indicando algo que no tiene sentido, ¿cierto? ¿Saben por qué? Bueno, porque cuando me pasa este tipo de inconsistencias, si yo estoy seguro, bien seguro del resto de mi respuesta, bueno, esto de acá es una inconsistencia. Sí, pues, lo que me está indicando es que no hay movimiento hacia arriba. O sea, por más fuerza que hagan, esta componente acá es demasiado pequeña como para que se pueda hacer movimiento hacia arriba. Lo que queda solamente es esto. Eh, me queda aquí, P. Tiene que ser mayor o igual que esto, para que el bloque esté fijo. Y si es menor que eso, se va a deslizar hacia abajo. Y nunca se va a deslizar hacia arriba. Ahora, esta parte, este análisis, realmente ustedes no me interesa que lo hagan. Es un análisis un poquito más físico, más lo que hacemos nosotros, los físicos, tal vez algo que era un ingeniero, pero no es tampoco algo que tienen que saber, es un poco más intuitivo lo que quiero decirles, pero por lo menos que sí puedan calcular esto de acá y que si les pido otro ángulo que lo saquen. Y ojalá que lo saquen rápido, no que tengan que repetir todo, ¿verdad? Son muchos ejercicios que si hacen todo con calma y así, son mucho más cortos. Esa es la gracia también. Eh, dudas para responder a aquella pregunta, digamos que algo del examen podría ser este ejercicio y tal vez yo les digo,
última parte de volviendo al ángulo de 50, se aplica una fuerza P igual a 80 newtons. Esa P. Ok. Es bastante mayor que esta, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a ocurrir en ese caso? Bueno, el bloque se desliza hacia arriba, eso ya saben. Pero entonces, yo tal vez les pregunto dos cosas con esto. ¿Cuál es la aceleración del bloque? Y esto lo hallarían haciendo esto otra vez. ¿Verdad? La aceleración va a ser toda en Y. Nada más que si ahora lo hacen, ya no va a cero, porque saben que el movimiento es hacia arriba. Y les queda esto. Este valor cambia, ¿verdad? Entonces esto no les va a quedar igual a cero. Y lo calculan. Ustedes ya tienen N, ya tienen el peso. Nada más lo despejan de acá, igualado a la aceleración. La calculan. Y yo les digo, ok, con esa aceleración, eh, ¿cuánto tiempo va a tardar en alcanzar una altura de 3 metros de donde empezó? Y ven que sería un movimiento con aceleración constante. Nada más me tienen que hacer esto. Que ya igual a y, ¿cierto? Y final igual a y inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio aceleración por tiempo a la 2 y que me encuentre en el tiempo a partir de aquí. Sí, y esta última parte, junto con el resto del ejercicio, algo así puede ser lo del examen, digamos. Entonces, sí, ven que no realmente un ejercicio tan largo, simplemente tienen que hacerlo con calma y no es complicado, simplemente es aplicar lo que ya sabemos. Mucho cuidado. Entonces, sí, esto queda claro. ¿Tienen dudas de alguna parte de esto que hicimos o con algo en general de fuerzas? Yo hasta el momento no, profe. Sí, algo más, todos también. Sí, sí, 3 de G, 1.43, creo que lo hice ayer, sí. Clase. 40, ¿cuál es? Ven, este es un poquito distinto. Este nos dan el ángulo, les dan el resultado y les piden encontrar el ángulo, pero es lo mismo, ¿verdad? Ustedes montan las fórmulas igual, dibujan el diagrama cuerpo libre y calculan en Y, en X, y 0, lo hacen acá. Y como el ángulo está por todo lado, como esto tiene componentes, la separan por componentes y llevan el ángulo por todo lado, al final lo pueden separar. ¿Pudieron hacer este? Sí, alguien.
Este, el 35. Este sí es pura fórmula directamente. 28 y el 29 también los tengo por aquí. Este es muy bueno, este lo podemos hacer. Y este de acá. Ven, este es parecido a lo que dije. Calculan el diagrama. Tienen que hallar las aceleraciones, la tensión. Y después tienen que hallar la rapidez después de 2 segundos. Ya esta última parte es aplicar las fórmulas del capítulo 2, ¿cierto? Este de acá. Veamos ese. Dice, a un bloque se le da una velocidad inicial de 5 metros por segundo hacia arriba de un plano inclinado con este ángulo. Hasta donde se desliza el bloque, hasta arriba del plano antes de llegar al reposo. Entonces, entonces tenemos esto. Entonces, incluso por la situación que dicen, puede ser algo así. Meter un bloque y que alguien lo empuja acá. Y como hace fricción, se desliza hacia arriba. Bueno, voy a copiar este. Sí. Sí. Después aquí va. Entonces, se le da el bloque una velocidad inicial. Sí, eso no me va a salir. Y actualmente viene hacia acá. Y me están diciendo que no hay fricción. Entonces no importa si me lo imagino que viene sobre el piso sin fricción, lo que sea, porque aquí no va a perder la velocidad, ¿cierto? Y lo último que me falta nada más es este angulito acá, que es este, ¿verdad? Este. Me están diciendo que es de 20.
Entonces, ¿qué hacemos primero? No, vean, igual que siempre, o sea, que lo voy a poner así, nada más para que sea más fácil de ver. Hacemos el diagrama. Este, sí, sinceramente, para este tipo de ejercicios sí prefiero que traten de hacer como esto, digamos. No, aquí es grande, no, esto aquí sí está, sirve. Ok, sí, entonces tenemos el peso, ¿cierto? Esto es lo primero. Y de hecho, es lo único. Vean que no me está dando nada más. Y la única fuerza que está aquí es la del peso. Y yo sé que eso tiene dos componentes, ¿cierto? La que es perpendicular a la superficie y la que es paralela a la superficie. Y si recuerdan cómo era esto, esto lo vimos. Aquí está. Esto sí es así. Y no me interesa tanto que se aprendan todo esto en memoria, así como esto y esto no. Lo que tienen que aprenderse en memoria es esto. El ángulo este es el mismo que el de abajo. Entonces, lo que pasa acá sería esto. Este ángulo es este, ¿verdad? Y ahora sí. Ok, vamos a ver. Así, nada más viéndolo rápidamente. Bueno, esto es adyacente, ¿cierto? Ese es el peso. G. Y este es el adyacente. El adyacente va con coseno. Este de acá corresponde al opuesto, ¿cierto? Si lo dibujo aquí abajo, el opuesto va como seno. Y, bueno, lo otro que hay aquí no entra en juego, pero igual está, ¿verdad? Está este componente, está el opuesto a ese componente. Este que es la normal, ¿cierto? Y ese normal es igual
¿cierto? Solamente viéndolo acá. En todo caso, yo sé si yo lo hago, yo sé que la aceleración X es igual a 0. Y entonces, N, MG, C, es igual a 0. Igual no ocupo calcularla para responder, ¿verdad? Porque estas nada más se cancelan y lo que me interesa es esta. Ok, entonces esto de acá es esta fuerza. La fuerza que está deteniendo el movimiento, sí, porque ven que el bloque empieza y se desliza hacia arriba y me dicen que se detiene. Sí, entonces, ¿por qué se detiene? Bueno, porque hay una fuerza que lo está deteniendo. Es la única explicación. Entonces, lo calculamos acá. Ok, sí. Voy a corregir esto en Y. O sea, tengo que definir el eje, ¿verdad? Pero usualmente le llamamos a ese Y. Lo que hacemos es... Sí, aquí no puedo hacerlo, pero... Sí, esto es Y, esto es X, esto es como si estuviera este eje aquí, ¿cierto? Y y X. Ahí está. Como si estuviera aquí, vamos a la idea. Y y X. Entonces, ahora sí, esto era Y. Y este es mi X. Y la sumatoria de las fuerzas en X es la aceleración en X. ¿Cuáles son las fuerzas en X? Y solo está esta. Lo voy a poner con menos porque yo puse X hacia ya. Sí, sí. Sí, como más porque X va hacia allá. Aquí vean que se me cancela la masa. Entonces realmente no ocupo calcular la masa ni siquiera. No me la dan, pues no la necesito. Ya tengo la aceleración. La aceleración es esto de acá. ¿Y qué es esto de acá? Y esta es la componente de la gravedad en esta dirección del plano. Sí, esa es la aceleración que hay. Vean que sigue siendo solamente la aceleración de la gravedad, casi como si fuera caída libre, pero solo con esta componente. No es la gravedad total, sino la componente de la gravedad que está a lo largo de la dirección del plano. Y bueno, ¿qué puedo hacer con esto? Bueno, vamos a ver. Yo sé, me está preguntando cuando la velocidad final en X sea 0. Y yo sé que la velocidad final en X es la velocidad inicial en X más
la aceleración del tiempo. Nada más, hay que algo importante. La velocidad va hacia arriba del plano, sí. Entonces, esa es la que me quedaría negativa. Bueno, esta le pusimos al principio V0. Y ahora con menos. Más aceleración por tiempo. O sea que V0 es aceleración por tiempo. Y la pregunta era cuánto tiempo tarda, ¿cierto? No, hasta dónde se desliza. Entonces, de aquí lo que puedo sacar es el tiempo. Esto sería 5. Sí, esto es igual a 0 sobre G. Y esto me está dando 5 sobre 8 por seno de 20 me da 3. 35. Entonces el tiempo me da 49 segundos. Y la pregunta es, ¿qué tan alto llegó? O sea, ¿qué tan lejos llegó hasta aquí? Bueno, vamos a ver, lo podemos plantear. Y final es Y inicial más V0 por T más 1/2 de la 2. Sí. Y vamos a ver. Como me interesa, ¿qué tan lejos llegó? Ay, acá estoy escribiendo Y. Vamos a decir que eso era X, perdón. X, X, X. Yo puedo marcarlo, ¿verdad? Donde yo quiera. Entonces, si yo digo que el eje empieza acá, abajo, nada más quiero medir cuánto se movió, entonces esta la puedo poner como 0. Sí, aquí realmente era eso. Y esto, ven este detalle, esto es negativo. ¿Por qué? Porque yo estoy midiendo hacia la izquierda y yo puse X positivo hacia abajo. Solamente por eso es negativo. Entonces vamos a ver. Yo conozco V0, yo conozco T, yo conozco A. ¿Cierto? No ocupo nada más. Pues nada más lo voy a calcular. Esto sería 5 por 1.49 menos 1/2 por 8 por 20 por 2. Me está dando esa es la cantidad que subió ahí. Esa sería la respuesta, ahora sí.
Dudas con esto, vean que si yo quiero me puedo saltar toda esta parte, ver cuáles son menos y cuáles son más. Si nada más digo, bueno, estoy haciendo un movimiento con una velocidad inicial y una aceleración opuesta a esa velocidad inicial. Entonces, si lo calculo acá, yo diría que la velocidad final es igual a 0, que es un movimiento que tiene velocidad inicial y una aceleración opuesta. Y lo planteo así, me da lo mismo. Luego acá lo puedo plantear, yo digo que es un movimiento igual. Quiero calcular la posición final de un movimiento que tiene velocidad inicial y una aceleración opuesta a esa velocidad. Y eso yo sé que se ve así. Sí. Si no quieren confundirse y lidiando con los signos, lo pueden hacer así también. Que esto ya es más conceptual. Sí, yo aquí no estoy simplemente aplicando fórmulas. Aquí yo estoy aplicando el concepto. Yo sé que el concepto que yo tengo acá es, hay velocidad inicial y hay una aceleración que es opuesta a la velocidad inicial. Y yo sé, yo sé cómo plantear esas fórmulas. Si yo entiendo conceptualmente qué estoy haciendo, yo puedo plantear esas fórmulas así, de un solo. Yo ya sé cómo se hace, pero tengo que entender muy bien el concepto. Entonces tienen estas dos formas de hacerlo. ¿Dudas con esto? Vean qué sencillo, nada más que tienen que saber lo que están haciendo, ¿verdad? Igual vean la importancia de colocar bien los ejes. Y a la hora de hacer las fórmulas, si las van a aplicar, de recordar en el eje hacia dónde apunta cada cosa. Que si hacen eso, también nunca les va a salir mal. Los signos siempre los van a tener bien, pero tienen que hacerlo, tienen que ver el eje. Verán, aquí yo lo puse así. Entonces la velocidad iba, la inicial iba así, dijimos. Entonces tiene que ser negativa. Y solamente fue por eso que la puse aquí negativa. Porque me fijé en mis ejes. Y aquí lo mismo. Aquí yo, bueno, esta es negativa, yo sé, esto es positivo. Pero esto lo estoy midiendo de acá para acá. Y si yo mido de acá para acá, estoy midiendo en la dirección negativa. Entonces, esto es negativo, ¿cierto? Simplemente estoy siguiendo las reglas que yo puse con los ejes. No estoy haciendo nada raro. Estoy siguiendo mis propias reglas, pero las tengo que seguir bien, consistentemente, para tener todos los signos correctos y que la respuesta final sea la verdadera. Sí, sería, yo siento que proyectiles tienen bastantes ejemplos que hemos hecho, no siento que haga falta uno, y estos de fuerzas también son bastantes. Igual si tienen dudas, me escriben, pero ahorita mismo alguien tiene dudas con esto. Y entonces, bueno, ya casi se fueron la mayoría, entonces, si quieren lo dejamos aquí. Yo voy a subir este video ya mismo para que los que no vieron lo puedan ver también. Y cualquier duda con la tarea o con el examen, igual me escriben. Y ahorita pongo en el grupo que el examen seguramente queda para el viernes también. Entonces, eso sería por ahorita.